chiquillos, un gusto volver a verlos a través de este medio en esta primera cápsula que es un piloto de cápsulas, ¿cierto? Y vamos a poder ir observando ciertos elementos con más lentitud en relación con lo que eran nuestras clases que habitualmente realizábamos y nos vamos a interiorizar en una asignatura que ciertamente no tiene mucha relevancia en estricto rigor dentro de lo que va a ser las bases curriculares, pero que tiene un elemento de importancia significativo que va a ser la convivencia social. Ahora, siempre le he mencionado de que propiamente la convivencia social está muy relacionada con la asignatura de psicología. Ahora, observamos ciertamente esta desde dos perspectivas. Una que va a ser, obviamente, la psicología, o sea, es el ir entendiendo nosotros mismos, y la otra va a ser específicamente la formulación de proyectos, la cual o en lo que consiste los otros módulos. Sin más, comenzamos. Yo me acuerdo que una de las preguntas con las que inicié el curso era ¿quién son ustedes? A varios efectivamente le generó un quebradero de cabeza de porte de un buque. Y ahora vamos a ver dos elementos que van a estar muy relacionados con la asignatura, muy relacionados con lo que es el módulo propiamente como tal, el cual consiste en el aspecto intrapersonal y en el aspecto interpersonal. Ahora, entiéndase de la siguiente forma. Bueno, yo lo entiendo de la siguiente forma. Lo intrapersonal es lo que se encuentra en mi interior, más lo interpersonal es aquello elemento externo. O sea, podríamos definirlo de la siguiente forma. Lo interpersonal va a ser simplemente este tipo de inteligencia que va a implicar la capacidad de identificar, de entender y de procesar nuestras propias emociones. En cambio, el interpersonal, el elemento externo, va a ser este tipo de inteligencia que nos habilita, ¿ya?, para relacionarnos con el resto o interactuar con el resto o con las otras personas. Y eso lo vamos a ver muy ejemplificado en lo que es esta asignatura de convivencia social. Y parto señalando cuáles van a ser las bases fundamentales de este elemento de intrapersonal y después nos vamos a centralizar finalmente en estos elementos interpersonales, ¿cierto? Ahora bien, partimos con esta pregunta, ¿qué es la psicología? Y por eso nos vamos a esta palabra griega, psyche, que va a significar alma o mente, ¿cierto? Y la palabra logia, que va a significar estudio o relato, el cual da cuenta de la amplitud del asunto que hoy en día este término designa, más precisamente la ciencia de la mente y el comportamiento humano. Bueno, vamos a ver varios autores, entre ellos René Descartes, o René Descartes, que va a ser durante el siglo XVI, siglo XVII, pero a partir de su premisa, hay un alma que razona en esta máquina. Ahora, él establece varios principios, que los podríamos resumir en cuatro, y uno de ellos es que la mente y el cuerpo están separados. Y por otra parte, es que el cuerpo es una máquina de carácter material, o sea, mecánico. Hoy por hoy podemos señalar específicamente de que estas dos premisas, bueno, una tiene más asidero que otra,
y que lo vemos graficado. Me refiero a la mente y la separación del cuerpo. Ahora entendemos de que efectivamente nuestra mente y nuestro cuerpo no se encuentran en sí separados, en estricto rigor. O no sé cuántos de ustedes hayan experimentado, por ejemplo, alopecia, la caída del cabello, producto del estrés, ¿cierto? O efectivamente que hayan ido o se hayan realizado un chequeo médico y lo que finalmente tienen, un elemento biológico fisiológico, no es una enfermedad, sino que es un problema que viene, o el causante, o el culpable principalmente, es que tu mente te ha fallado una mala pasada, producto de los elementos externos que finalmente generan un elemento fisiológico donde claramente tu cuerpo te está prendiendo alarmas por todos lados y te está diciendo de que está en un momento de saturación y que efectivamente la situación ya te tiene saturado y lo empieza a manifestar de forma fisiológica. Bueno, en fin, no me voy a adelantar, vamos paso a paso. La segunda premisa sí tiene bastante relación, efectivamente, somos un cuerpo o una máquina material. Muchas veces me he preguntado qué tan máquina somos. Seríamos una máquina biológica por sobre mecánica, ¿cierto? Ahora, lo interesante y lo bonito de la ciencia es que ha ido experimentando cosas. En algún momento, obviamente, se comenzó a plantear los trasplantes y la compatibilidad entre los órganos, ¿cierto? Grupo sanguíneo, etc. Y lo llamativo es que se ha descubierto de que, o mejor dicho, las personas manifestaban, que hayan sido trasplantadas, manifestaban que comenzaban a tener algunos deseos, gustos o acciones que antes no manifestaban, antes del trasplante me refiero, y que después de este manifestaron gustos, deseos y acciones que antes o simplemente no le gustaba o no nunca lo habían hecho. Y se ha descubierto de que efectivamente no solamente nuestro cerebro genera sinapsis, las conexiones neuronales, sino que también nuestros órganos internos, tanto nuestro corazón como nuestro estómago, también piensan y también generan grados de sinapsis. ¿Por qué no decirlo? También sienten. Entonces los egipcios o los gemitas, civilización egipcia, eh, no estaban tan equivocados en pensar que el corazón era donde se producía el pensamiento. Bueno, conocimiento ancestral, ¿cierto? En fin, la mente puede controlar el cuerpo físico haciendo fluir los espíritus animales por el sistema nervioso. Bueno, hoy día entendemos de que efectivamente nuestro cerebro genera una red neuroquímica que conecta todo nuestro cuerpo y yo lo veo de una forma muy particular. Bueno, yo lo veo como si tuviéramos un cableado interno extraordinario, el cual es prácticamente instantáneo. En algún momento le hablé, por ejemplo, de las amígdalas, de las diferentes partes de nuestros cerebros, y que efectivamente hay ciertos elementos, por ejemplo la amígdala, eh, bajo una situación de estrés genera elementos de O.
de excitación, me refiero a un grado de éxtasis, que podría ser resumido en correr o quedarse ahí, o pelear, mejor dicho, pelear o correr, y que bajo cierta situación nuestra lóbulo frontal se ve superada por la situación y a veces toma control nuestras amígdalas. Bueno, en fin, voy paso a paso. Y en relación con lo que es el tercer punto, Descartes lo plantea así como los espíritus animales. Hoy día podríamos hablar del sistema neuroquímico, ¿cierto? O neuroeléctrico que tiene bajo este sistema nervioso. Ahora dice que la mente, algunos lo entendían como el alma. Alma y mente estaban unidos. Ahora, la pregunta sería, ¿dónde está nuestra alma? ¿Y qué es lo que sucede después de la muerte? Bueno, ya eso es otro tema, pero es interesante el filosofar y llegar o intentar de llegar a ciertas conclusiones en relación con esto. La mente es inmaterial, pero se asienta en la glándula pineal del cerebro. Por eso lo que lo planteaba o lo había mencionado. Efectivamente, ¿qué es lo que nos hace ser nosotros mismos? Y eso elemento en sí, que sería esta mente, y que efectivamente es un elemento inmaterial. Bueno, en fin, voy a dejar de preguntar cosas tan complejas y continuamos. Bueno, el otro autor que vamos a ver es Johann Felix Herder, que va a ser durante el siglo XVIII. Y él, una de sus premisas es: los conceptos se convierten en fuerza cuando se resisten entre sí. Uno de los primeros aspectos va a ser la experiencia y las sensaciones se combinan para formar ideas. Las ideas disímiles se resisten mutuamente y se devienen fuerzas en conflicto. Una idea debe prevalecer sobre la otra y las ideas similares pueden coexistir o combinarse. En algún momento yo les puse el ejemplo de que tú te encontrabas en una situación y vas caminando por una calle y habitualmente tomabas un pasaje, el cual en un momento se encontraba total y absolutamente en oscuridad y el otro se encontraba en claridad. Cuando estábamos debatiendo eso, te puse la problemática que por uno de los caminos, que era el pasaje oscuro, llegabas mucho más rápido a tu casa que el tomar el otro que tenía mayor iluminación y que significaba darte prácticamente una vuelta para poder llegar a tu casa. Y en algún momento tú tenías que tomar una decisión, o irte por el pasaje oscuro o finalmente irte por este camino o esta calle más iluminada. Si efectivamente tomás la decisión de irte por el camino oscuro e ibas caminando, en tanto ibas caminando te percatabas de que había unos hombres o unas personas. Y ahí efectivamente entraba a discutir varios factores, o sea, ideas que iban a colisionar. Y si efectivamente entran en un grado de conflicto. Ahora, hay un elemento que era importantísimo que lo había mencionado, que va a ser la experiencia. Es probable que si tú nunca hayas tenido una experiencia de robo o de asalto, vas a caminar confiadamente por el mundo. Ahora, si has tenido un evento, una situación que te haya generado finalmente una experiencia negativa, lo vas a pensar 2 o 3 veces. No había más opciones.
o era el pasaje oscuro o efectivamente este pasaje luminoso o de luz, ¿cierto? Me refiero a los focos. No es que hemos llegado al grado de la espiritualidad. Ahora, la tercera opción que podría haber sido que te creyeras medio Spider-Man o, o de Assassin's Creed y hayas podido irte por los techos, ¿cierto? Pero bueno, esa no era la opción era uno y otro. Y si efectivamente ya tomaste la decisión de irte por el pasaje oscuro y te encuentras con estas personas, ahí vas a entrar en un conflicto. O retrocedes o avanzas. Y es por ello que una idea solamente debe prevalecer por sobre la otra. Ahora, puede ser que ciertas ideas, si son similares, pueda coexistir. Por ejemplo, que vayas por este camino oscuro, veas a estas personas y detrás tuyo veas más personas caminando. Eso tal vez te dé la seguridad para seguir avanzando. Y ahí podemos observar que ciertas ideas pueden coexistir y combinarse. Ahora, las ideas y los sentimientos son de carácter dinámico, ¿ya? Herbert va a interactuar atrayéndose y repeliéndose como imanes según dos elementos. Uno, el sentimiento o si son similares. Y aquí lo podemos ver caracterizado, ¿cierto? Estas ideas no se contradicen, se van a traer en este punto, ¿cierto? Y pueden coexistir en esta conciencia. Más, si efectivamente estas ideas no pueden coexistir, cómodamente me refiero, se va a producir esto, se van a repeler. Y una de ellas puede finalmente llegar a expulsar o se expulsa propiamente de la conciencia. Cuando tú estás en esa disyuntiva de tomar la decisión de irte por el pasaje oscuro o por irte por el pasaje más iluminado, ahí en ese instante aparece este grado de conflicto donde una va a prevalecer y la otra finalmente va a ser expulsada. Una idea debe prevalecer por sobre la otra y la idea desfavorecida abandona lo que va a ser la conciencia y deviene un elemento de inconsciente, un elemento inconsciente. ¿Ya? Ahora, la idea favorecida va a permanecer en la conciencia. Por eso te decía que si efectivamente habías tenido alguna situación de asalto, ese elemento va a quedar profundamente. Como raza humana, o como elemento evolutivo de la propia conciencia, es un elemento positivo y negativo. ¿Por qué? Porque si efectivamente fue una situación, vas a quedar marcado bajo esa situación. Y si hubiere o existiere una situación similar o parecida, vas a actuar de una forma contraria para no volver a caer en el mismo error. ¿Ya? Bueno, continuamos. Vamos a ver otro caballero, a mí me agrada mucho, es Soren Kierkegaard, me entretiene bastante Soren Kierkegaard, y es ser aquel que uno es verdaderamente. Quiero ser, a mí me faltó quiero ser, alguien distinto a quien soy, tener un yo diferente,
varias veces le dije de que era muy interesante porque lo que se planteaba específicamente donde lo podíamos observar gráficamente era durante el momento de la adolescencia. Durante el momento de la adolescencia podemos observar efectivamente este fenómeno muy cargado donde el chico o la chica o el adolescente, entre comillas, está adoleciendo. Ya lo vamos a ver con Hall, otro autor, eh, y efectivamente se intenta de modificar quién es. No sé si en algún momento ustedes se acuerdan que existió las tribus urbanas. Ya se me cayó el carnet, perdón. Y ahí los chicos o las chicas se intentaban identificar con unas rarezas. Lo digo con todo respeto. Cada uno con su propio cuento, ¿cierto? Pero con unas rarezas. Y era porque efectivamente intentaban de buscar su propia identidad y saber quiénes son y a través de esta experimentación buscar o buscarse. Y eso es lo entretenido. No solamente ocurre durante nuestra adolescencia, también transcurre gran parte de nuestra propia existencia en las que nos enfrentamos muchas veces a esta situación en que a veces no queremos ser nosotros mismos y queremos ser otras personas diferentes y eso va finalmente a producir un estrés, ¿ya? O sea, va a desesperar a nuestro verdadero yo. O sea, así que intento convertirme en alguien diferente. Tengo dos opciones. La primera, el fracaso y me desprecio por fracasar. Por el contrario, tengo éxito y abandono mi verdadero yo. Pero aún así, en ambas situaciones, voy a desesperar a mi verdadero yo. Porque voy a intentar de ser algo que no soy para intentar de experimentar y generar grados de cambio. Para escapar a la desesperación, debo aceptar mi verdadero yo. Varias veces he mencionado de que uno de los elementos que generan fracaso finalmente de las vidas de pareja es producto de que no somos capaces de aceptar al otro tal cual como es. En mi experiencia personal, yo me acuerdo que mi señora me señalaba, y disculpe que sea autorreferente, que deseaba que yo fuera lo mejor. Ahora yo siempre me preguntaba qué significaba que yo fuera mejor. Si yo era como era, tenía tanto mis virtudes como mis defectos, los cuales los tenemos todos. Cuando somos capaces de aceptarnos a nosotros mismos con nuestras falencias, con nuestras características propias, con nuestros errores, el reconocer nuestros propios errores, somos también capaces de ser empáticos y poder respetar a los otros, aceptar a los otros con sus virtudes y con sus defectos. Yo digo con sus luces y con sus sombras. Bueno, chiquillos, chiquillas, hay más. Voy a seguir haciendo más cápsulas, pero como lo prometí, iba a ser un poquito más cortas, pero pueden seguir observándolas en las cápsulas subsiguientes. Que les vaya muy bien. Importante, cuídense.